Amados hermanos, Dios les bendiga en esta noche. Hoy es día lunes 6 de enero del año 2025. Estamos ya comenzando este año, estamos cerrando la primera semana, que son 7 días. Creo que va a ser un buen año, lo digo con todo mi corazón. Enseñábamos el domingo en la iglesia, los planes que Dios tiene para nosotros no son de calamidad, sino son de bienestar, son de futuro y son de esperanza. Nosotros dependemos de un sistema celestial, nosotros dependemos de las leyes divinas. Nuestra vida está atada y está en las manos del Señor Jesucristo. Estamos atados al altar del sacrificio. Y lo que podemos esperar del Señor es de lo bueno, lo mejor. Nos dio a su Hijo, que no nos podrá dar las demás cosas. Estamos a la expectativa de un buen año. No estamos anulando las batallas, las luchas, los desiertos, los enebros, los diluvios, los valles de sombra y de muerte, en los desiertos, no estamos, los gigantes, no estamos anulando eso. Sin duda eso cada año se presenta. Si no hemos centrado nuestro corazón en que Dios es bueno con nosotros, definitivamente. Su cuidado es maravillosamente bueno. Vamos a comenzar el año inaugurando un templo precioso que ya prácticamente terminaron allá en la ciudad de Clayo, Alabama, con el pastor Pedro Galeote. El 21, 22 y 23 estaremos en Chihuahua con el pastor Vicente. Bajan algunos pastores del norte, lo que es Tijuana, Juárez, y a otros suben de por allá de México, Distrito Federal, en fin. Queremos estar por Acapulco, queremos ir por allá por Coajimalpa, Jalatlaco, el estado de Toluca. Queremos también poder estar por allá en Chimalhuacán, si Dios nos permite, darnos una vuelta por allá por Mérida con el pastor Francisco. En fin, tenemos muchos planes. Tenemos nuestro retiro, estamos planeándolo, estamos ya investigando hoteles. Tenemos nuestro retiro también en Union Springs, Alabama, de pastores en septiembre. Estamos trabajando, meditando un poquitito en Dios. Le decía, vamos despacio. Dios ha sido bueno, los pastores han ido prosperando, obras se han estado incorporando, se han estado abriendo, obras que a su paso, en la perseverancia, en la siembra, van a ir prosperando. El pastor Luis de Coachella, en California. Estamos siempre a la expectativa de lo que Dios va a hacer, lo que Dios nos ha prometido que va a hacer, lo que le hemos pedido también. Estamos contentos, pero bueno, siempre las luchas, las batallas no van a faltar. Es parte. El que quiera vivir piamente padecerá persecución. Pero lo rico de todo esto es que Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Y Dios ha sido bueno con Ministerios GMP. Nos ha mantenido. La doctrina para mí es rica, y no es porque yo sea el responsable de
los principios doctrinales, pero es rico lo que Dios ha puesto en nuestras manos y para nosotros es un honor poder siempre traerles una palabra nacida directamente del corazón de nuestro buen Dios. En todo lugar donde tenemos iglesias, pues los pastores tienen sus propias batallas. También está dentro de nuestra agenda darnos una vuelta por allá por Ecuador. También hay 3 iglesias allá y estamos allá. El pastor Sabú, el pastor Miguel, el pastor Efraín allá en Vuelta Larga, Miguel en Guayaquil y Sabú en Riobamba. Dios ha sido inmensamente bueno y creo con todo mi corazón que lo va a seguir siendo. Los planes que Él tiene para nosotros es bueno, planes de bienestar, de futuro, de esperanza. En medio de el caos de este mundo, aun cuando ha habido un cambio de gobierno aquí, no implica que las cosas van a mejorar, como he dicho, con este cambio de gobierno que todo parece que va a suceder ya el 20 que toma el presidente Trump el poder en la Casa Blanca. Pero observamos, Dios nos ha instruido, Dios nos ha enseñado y observamos muchas cosas que están sucediendo todavía. Hoy la bendición, que para mí es una bendición y es un gusto el poder escuchar que renuncia el primer ministro o el presidente de Canadá, Trudeau, que era uno de los más aguerridos, que le dio tanta batalla a nuestros hermanos y a nuestros consiervos allá en Canadá, en donde estableció leyes totalmente anticristianas y que claro, venía a grandes zancadas también de la mano con el gobierno aquí en Estados Unidos para establecer un nuevo orden mundial, lo cual Dios les desbarató su carrera, como le desbarató las ruedas de los caballos a Faraón cuando iba persiguiendo a Israel. Porque Dios frustra los planes de los perversos, de los astutos. Dios frustra los planes de los astutos y quiebra los dientes de los perversos. Creemos que es un tiempo bueno para trabajar y echarle ganas a la obra, puesto que no porque haya habido un cambio de gobierno aquí quiere decir que el mundo va a cambiar. La única manera que el mundo cambie es que el hombre cambie, y para que el hombre cambie necesita a Jesucristo. Claro, sabemos que el Señor va a venir a reinar 1000 años y que muy independientemente del cambio de gobierno que está sucediendo aquí, el Señor va a venir a reinar y su venida está cerca, definitivamente, porque el hecho que haya frenado el tiempo de los hombres no quiere decir que su tiempo se frenó, el tiempo del Señor, no, ese sigue corriendo. El que frenó fue el tiempo de los hombres. Todo por ahorita se ha quedado en un intento, pero el diablo va a seguir, definitivamente. A escondidas va a seguir sus planes, esperando que pasen estos 4 años para que, si es que logran pasar, para continuar con mucha mayor fuerza. Y mientras tanto nosotros tenemos que aprovechar ese tiempo para poder esparcir el evangelio hasta donde Dios nos lo permita, esperando y orando para que se acabe la censura en las plataformas y podamos expandir mucho más el evangelio. Eso esperamos, pero que la censura al final va a venir, definitivamente. Yo quiero en esta noche, amados hermanos, dejarle una palabra y el primer tema en línea, aquí en la plataforma de Facebook. El primer tema de este año 2025 es: la maldad desafía las leyes divinas. Nace esta enseñanza, una palabra nacida directamente del corazón de nuestro buen Dios,
Mateo 24:12 en la versión Las Américas dice, y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. La versión Las Américas usa la palabra iniquidad porque la iniquidad es un pecado que se mueve muy fuertemente en la dimensión espiritual. Es prácticamente una rebelión. La iniquidad es una rebelión y un atentar contra la autoridad divina, contra las leyes divinas. Por eso es iniquidad. Se recuerda la historia de Saúl y David. A Saúl le perdonaron su adulterio, es un pecado en la carne, pero, a David le perdonaron su adulterio, porque es un pecado en la carne, pero a Saúl no le perdonaron su rebelión, que es un pecado en el espíritu, o sea, es más penado todavía. Entonces, cuando la versión Las Américas habla de la iniquidad, está hablando de un pecado mucho más delicado que los pecados en la carne. Eso es obvio que los dos van a tener sus consecuencias, nada más que el pecado de la iniquidad es mucho más penado porque tiene que ver con un atentar contra la autoridad divina. Y eso es bastante delicado, porque ya prácticamente nos meteríamos o podríamos decir que es una guerra contra las leyes establecidas de Dios. Y por eso es que Mateo usa en la versión Las Américas, debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Aunque hay varias versiones, y yo se las voy a ir mencionando algunas, en donde dice, y debido al aumento de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Es natural que la palabra maldad también atenta contra las leyes divinas, contra la autoridad de Dios. Entendiendo que se edificó Babel en la tierra de Sinar, que una mujer llevada, según Zacarías, dentro de un nefa, la llevaron a Sinar, es la maldad, le dijo el Señor a Zacarías, para que le van a edificar un templo en la tierra de Sinar. Entonces, si usamos la iniquidad, es un pecado en el espíritu. Si hablamos nosotros, la maldad también es una rebelión del alma y del espíritu hacia los principios divinos. Y eso es algo que, eso no va a parar. Definitivamente no va a parar. ¿Por qué? Porque hay un movimiento muy fuerte islamista que, claro, ellos son devotos a su Dios Alá, que en sí es Baal, pero que al final de cuentas es la guerra final de los dos dioses, como lo muestra el libro de Reyes, los profetas de Baal y de la Acera juntos contra los profetas del Señor, en este caso Elías, que representa al pueblo de Dios. Pero cuando vemos la iniquidad o la maldad, son pecados que atentan contra la autoridad divina. Y una de las cosas que he venido observando es que aunque va a haber un cambio de gobierno y que está teniendo ciertos efectos en algunas naciones, efectos para bien, pero aunque no va a ser en todas, claro que no, pero la rebelión a las cosas santas, la rebelión a Dios, la rebelión a la autoridad divina, la rebelión a la palabra, la rebelión a las autoridades que Dios ha establecido, eso, hermano, no va a parar. ¿Por qué? Porque la Escritura lo profetiza, que va a haber un aumento de la maldad. Si dijéramos un aumento de la iniquidad, como dice la versión Las Américas, pues definitivamente es lo mismo. ¿Por qué? Porque es una rebelión y un atentar contra la autoridad divina, en este caso, el Señor por medio de Jesucristo.
Hay una versión aquí en este pasaje y me llama mucho la atención porque es una versión conservativa. Dice una con ACB, le ponen las siglas, una versión bíblica conservativa en inglés y dice, y por causa de el aumento, usa la palabra lawlessness. Dice, el amor de muchos se enfriará. Por el aumento de estar sin ley. Lawlessness es estar sin ley. Lawlessness, esa es la palabra. Lawlessness. Espero decirlo bien, mi inglés no es muy bueno. Debido al aumento y por causa del aumento de estar sin ley, el amor de muchos se enfriará. Entonces, el estar sin ley es tan interesante. De hecho, Babel, una de sus interpretaciones es sin ley, vivir sin ley. Eso es prácticamente lo que se venía a pasos agigantados, en donde estaban prácticamente enseñando a la gente a vivir sin ley, a tal grado que se habían establecido leyes en contra de la ley, en donde, por ejemplo, en California, que es uno de los estados más destruidos, más corruptos por causa del gobernante que está ahí, se estableció que los ladrones podían robar menos de $1,000. Ellos podían robar hasta $900, no había problema, no era delito. Entonces eso les enseñó a ellos a entrar a cualquier lugar, llenar la carretilla de cosas, salir y nadie podía decir nada. Claro, eso va a cambiar ahora, va a cambiar, pero es lamentable ver cómo es que estaban enseñando a la gente a vivir sin ley, a tal grado que no respetan ni respetaban a la policía, a los maestros, a los padres, a tal grado que cuando los padres presentaban una queja en las juntas de las escuelas, el FBI los investigaba y los metía preso por oponerse a las leyes de las escuelas, aun cuando fueran contrarias a las que se manejaban antes y que les estaban enseñando a sus hijos a ser perversos. Imagínense hasta dónde llegó el famoso FBI, hasta dónde llegaron las leyes en donde ya no respetaban prácticamente todo el gobierno saliente no respetaba la Constitución. Enseñamos muchas veces que se manejaban por la ley Sharia musulmana porque pues hemos enseñado que Obama es musulmán y al final de cuentas él era era el que estaba detrás de Biden. Pero lo asombroso de cuando uno ve el aumento de la iniquidad o de la maldad, pues se resume en que es una rebelión y un atentar, una rebelión a Dios y un atentar contra las leyes divinas. Y esto, hermano, claro, Dios le puso un freno. Hasta ahorita todavía vemos que es un freno, porque al final de cuentas es Dios quien pone y quita reyes. Así que Dios levanta hombres, como levantó a Darío, como levantó a Ciro, etc. Y lo hemos enseñado. Recuérdese que aún la Escritura dice que Nabucodonosor era siervo de Dios. Dios lo usó para corregir a Israel en los tiempos del imperio babilónico. Como usó a Egipto, como usó a Siria, a Babilonia, como usó a los medos persas, como usó a Grecia, a Roma, y como al final va a usar al imperio otomano, que es Turquía, porque quiero recordarle que con este derrocamiento de Bashar al-Assad en Siria, pues todos los que fueron los que usaron para derrocar a Bashar al-Assad en Siria eran un grupo terrorista de Al-Qaeda,
auspiciado por, por Turquía y por Irán. Bueno, no me quiero meter en eso porque al fin y al cabo el tema no es ese, pero iremos tomando temas que de alguna manera nos enseñan, ¿verdad? Damos bendiciones a nuestro amado hermano César García. Cesarito, bendiciones, hijo por allá en San Dieguito, California. Pero bueno, mire, esta versión me llamó la atención, y aunque mi inglés no es muy bueno, dice, and because the increased lawlessness, the love of the many will become cold. Esto quiere decir que por el aumento de vivir sin ley, el amor de muchos se enfriará. Entonces esto nos permite ver, hermano, que las acciones son un reflejo de vivir sin ley o dentro de la ley. Todo depende. Nuestras acciones manifiestan la clase de vida que estamos llevando. Si estamos viviendo una vida de maldad, pues es obvio que estamos viviendo sin ley, porque la maldad es una rebelión a las leyes divinas. Es querer llegar al cielo sin tomar en cuenta el sacrificio de Cristo. Vuelvo a retomar el tema de la maldad en un efa que fue llevada a Sinar para edificarle un templo. Estoy hablando de Babel. Entonces, nuestras acciones, amados, reflejan si estamos viviendo dentro de las leyes divinas o si estamos viviendo dentro de las leyes de maldad, que siempre van a ir contra las leyes divinas. Todo depende en cómo estamos viviendo. Lawlessness, que es vivir sin ley, pues prácticamente la maldad desafía la ley divina. O sea, no solamente la ley divina, sino desafía todas las leyes buenas, todas las leyes que tienen que ver con lo bueno. El vivir sin ley es una evidencia de no amar a Dios, de no temer a Dios. Una de las cosas que estaba viendo y que de pronto sentí de parte de Dios que era importante poder comunicárselo, aunque está en todas las redes. Bueno, quizá no en todas las redes, pero hay algunas noticias que se escapan ahí y que lo hacen cuando el pueblo está distraído. Por ejemplo, hoy fue en donde fue la certificación de la presidencia de Trump. Pero mientras estaba la certificación de la presidencia de Trump en el Congreso, pues sencillamente como todos estaban distraídos ahí, Biden hoy precisamente decidió liberar de la cárcel a 11 terroristas de Yemen. Los liberó de la cárcel de Guantánamo. Mientras todo el pueblo, porque siempre buscan distraer a la gente, ¿no? Como para que la gente centre su mirada aquí mientras ellos están haciendo sus maldades por allá. Así trabaja el diablo. El diablo siempre trabaja a escondidas, ¿no? Siempre. Llamó aparte al Señor Jesús, usó a Pedro para llamarlo aparte y decirle cómo vas a ir a la cruz, mira esto, el otro, hasta que el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás. Porque el diablo siempre trabaja a escondidas. Dios trabaja en la luz. Si es luz, no hay por qué esconderlo, ¿verdad? Pero el diablo siempre trabaja a escondidas. Por eso es que hace algún tiempo escribí un libro que se llamaba Gobierno Mundial Preconcebido. O sea, todo lo trabajan a las espaldas. Y claro, con todo este cambio de gobierno, ellos van a seguir trabajando a escondidas, como cuando Obama terminó sus 2 tiempos de gobierno. Pues ahí estaba uno de sus servidores, John Kerry, que se encargaba de ir a Irán y todavía seguir negociando por allá, todas aquellas cosas que hasta la fecha siguen negociando, ¿no? Y seguirán negociando. ¿Por qué? Porque van a seguir trabajando en cómo establecer un nuevo orden mundial. Y claro, esto lo sabe Dios también. ¿Por qué? Pues nada puede hacer el hombre si no le es dado de arriba, aparte
aparte de que es profecía y va a tener su fiel cumplimiento. Pero eso es tan asombroso como Biden libera hoy de la cárcel a 11 terroristas de Yemen, de la cárcel de Guantánamo, porque a la maldad no le importa desafiar a la autoridad, en este caso constitucional. ¿Por qué? Porque no le importa, él ya va de salida. Condecoró a 19 en la Casa Blanca con la Medalla de la Libertad. Y según me parece, la Medalla de la Libertad es el honor más grande entre los honores que se otorgan en Estados Unidos. Entre esos honores le dio una a Hillary Clinton y a Soros, imagínate, dos de los más corruptos en esta era. Eso como una burla a los americanos, honrando así a los enemigos de Estados Unidos. Es tan asombroso porque la maldad desafía todo lo bueno. Si hay quienes desafían todas las buenas leyes que se manejaban en Estados Unidos y que quizás se retomen algunas, pues la maldad desafía las leyes divinas. Por eso es que le edificaron un templo a la maldad, Babel, llegar al cielo, evadiendo la sangre de Cristo. O sea, no les importa, los va a negar al cielo. Como el anticristo que quiere ser Dios, sentarse en el templo como si fuera Dios, cuando sabe que no lo es, ni lo será nunca. Porque así trabaja el diablo, si uno reprenda. Por ejemplo, todo lo que estamos viendo ahora con los ataques terroristas que están sucediendo en Estados Unidos y que los vamos a ver más seguido, no más que a ver cómo va el nuevo gabinete del presidente Trump, poder frenar todo eso un poquitito, el cambio en lo que tiene que ver la CIA y el FBI tiene que verse, porque si no eso va a tomar mucha mayor fuerza. Los veníamos profetizando antes de las elecciones que pasarían, por eso enseñamos acerca de la invasión de todos los hombres que entraron de todas las naciones, pero que algunos venían ya definitivamente con trabajos específicos como es los chinos y los musulmanes. Lo escondido de esto es que el gobierno saliente lo maquillan como que no son ataques terroristas. Desde la Casa Blanca y de los altos puestos de gobierno, desafiando de esa manera las autoridades, la autoridad de la Constitución americana, la nueva autoridad que va a entrar, etc. ¿Por qué? Porque la maldad desafía, por eso esa versión en inglés dice, por haberse aumentado el vivir sin ley, el amor de muchos se enfriará. O sea, el mundo estaba siendo arrastrado y va a seguir siendo arrastrado a vivir sin ley, sin la ley de Dios. Pero claro, el movimiento musulmán ya imponiendo la ley Sharia, la ley de Allah, ella en el Reino Unido, lo cual también aquí lo estaban haciendo porque pues Obama lo dijo, Estados Unidos está preparado para la ley Sharia, por eso se manejaban dos leyes. Lo mismo sucedió en Canadá, lo mismo sucedió en Francia, etcétera, ¿no? Lo mismo, hablemos de Brasil, hablemos de Venezuela, si usted quiere, ¿no? ¿Por qué? Porque la maldad desafía las leyes que tienen que ver con lo bueno. La maldad desafía la ley de Dios, que es la fuente de todo lo bueno. Sumado a lo dicho, como hemos estado diciendo, el presidente saliente, en este caso Biden, que sabemos que es Obama, ¿no? El presidente saliente haciendo estragos en estos últimos días con tal de dejar el más daño posible al presidente entrante y por ende al pueblo americano. O sea, firmando leyes con tal de hacer el más daño posible. Estos 11 terroristas de Yemen que soltó antes de salir,
pues ni siquiera sabemos si los dejó aquí adentro. ¿Por qué? Porque pues es que hay que seguir haciendo el trabajito aquí adentro, ¿verdad? Y es que es tan asombroso, hermano. La maldad desafía las leyes divinas. La maldad desafía las leyes que tienen que ver con todos los principios morales. Pero si la maldad se honra dentro de la iglesia, es todavía mucho más peligroso y delicado. ¿Por qué? Porque cuando la maldad se honra en la iglesia, es porque hay una influencia de las tinieblas, lo sabemos. El templo a la maldad, Encinar, Babel, pues, en rebelión a Dios, es un confrontar prácticamente la ley de Dios y que quiere enfrentar y desafiar las leyes divinas. Imagínense la maldad dentro de la iglesia de Jesucristo. Es prácticamente como decir que se está honrando a los enemigos de Dios dentro de la iglesia. Y es que es tan asombroso si la maldad se honra dentro de la iglesia. Pues es sencillo decir que quien está gobernando dentro de la iglesia es las tinieblas. Porque lo que se honra dentro de las iglesias cristianas es los buenos principios. Lo que se debe de honrar dentro de la iglesia es la palabra de Dios, que tiene los principios que rigen al hombre en todo lugar donde esté. Pero cuando hay infiltración y se honra la maldad dentro de la iglesia, se va a honrar a los enemigos de Dios. De hecho, la maldad alimenta su odio hacia Dios, honrando a los hacedores de maldad. Y lamentablemente ese fenómeno se ha infiltrado en la iglesia. Tanto ministros y algunas veces el pueblo que sabe y conoce quiénes son los que hacen mal a otros, comparten con ellos aún a sabiendas que sus acciones son malvadas. Es asombroso cómo la maldad se infiltra dentro de la iglesia, aún a sabiendas que sus acciones son malvadas. Y el problema está que tanto ministros y algunas veces el pueblo aplaude esas acciones a otros que las hacen, que en vez de edificar y en vez de unificar, lo que hacen es separar, es dividir. Recordemos que el diablo vino a robar, a matar, a destruir y a dividir. Pues un reino dividido no prevalece. Entonces, lamentablemente, cuando la maldad se infiltra dentro de la iglesia, el ministro permite que la maldad se honre dentro de las iglesias. En veces el ministro, en veces el pueblo sabe y conoce quiénes son los que hacen mal a otros. Comparten con ellos aún a sabiendas que sus acciones son malvadas. Y esto nos confirma, hermano, que no pueden caminar dos juntos si no están de acuerdo. Hay quienes las aprueban, sino que también ayudan a hacer las maldades. Y con lo dicho, hermano, si hablamos de afuera, no pensemos que el cambio de gobierno va a cambiar todo. La maldad seguirá creciendo porque lo profetiza Mateo 24. Ese es algo que no se va a frenar. La maldad seguirá creciendo a pasos agigantados, pero el problema está cuando se mete dentro de la iglesia. Ese es el problema. Cuando se infiltra dentro de la iglesia, hermano, es terrible. ¿Por qué? Porque se empiezan a establecer leyes que van en contra de los principios divinos.
se empiezan a establecer leyes que atentan contra la verdad divina, porque la maldad ya se infiltró. Son leyes, hermano, que aprueban todo aquello que va en contra de lo que la Escritura dice. Es porque ya el gobierno allí, ya hay una infiltración de la maldad, hay una infiltración de las tinieblas. Es porque ya hay influencia. Y no solamente, hermano, con todo lo que tiene que ver con las costumbres paganas, sino con el trato muchas veces. Hay gente mala que le gusta hacer mal a otros y hay quienes apoyan eso. Porque pues, como decía aquel dicho de mi abuela, dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces, lamentablemente, es lamentable ver la maldad allá afuera. Ver cómo Biden va saliendo de la presidencia y hoy, mientras confirman la presidencia de Trump, él decide liberar 11 terroristas de la cárcel de Guantánamo. 11 terroristas yemeníes. Esa es como una burla, ¿me entiende? Porque la maldad es burlesca. La maldad hace su maldad y se ríe, lo celebra, se alegra con la maldad. Por eso es que la Escritura dice que el amor se alegra con la justicia, no con la maldad. Pero lamentablemente existe así. Allá afuera uno dice, da tristeza ver, ¿no? Esos actos, liberar 11 terroristas yemeníes a la hora que están prácticamente, o el día que están confirmando la presidencia del presidente entrante, valga la redundancia de palabra. Honrar con la medalla de la libertad una de los premios o reconocimientos más grandes en Estados Unidos a gente tan corrupta como Hillary Clinton y como Soros. Es una burla, pues, es una burla, definitivamente. Pero a la maldad le gusta, al que hace maldad le disfruta el hacer la maldad, disfruta hacer la maldad, se goza haciendo maldad. Para ellos es alimentar ese odio en contra de lo bueno allá afuera. Pero lo triste, lo lamentable es que suceda dentro de la iglesia. Establecer leyes que van contrarias a la ley divina, llevar a la práctica costumbres que son contrarias a la ley divina y que muchos lo saben. Si dijéramos, bueno, están ciegos, no lo saben, todo lo que se hace en ignorancia es perdonado, pero ya lo saben. Porque la maldad acostumbra a hacer su maldad aún a sabiendas que es maldad lo que está haciendo. Eso es asombroso. Es alguien que sabe que lo que va a hacer es dañar a alguien más y con todo eso lo hace y lo disfruta y lo celebra. Pero hay quienes también lo aprueban y no solamente lo aprueban, sino también son partícipes, ayudan a que esa maldad sea realizada. Yo pensaba por un momento cuando meditaba en este tema, qué importante es para el creyente que verdaderamente ama y teme a Dios. Es la única manera de estar protegido en contra de la maldad, es amando a Dios, amando su palabra, llevarla a la práctica, porque es como dicen, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. El culto a la maldad ahorita, hermano, o la maldad, aparte del culto a la maldad desafía todas las leyes buenas, todas las leyes divinas. Porque hay quienes desafían a Dios.
y muchas veces dentro de la iglesia. Isaías 5:19 dice, los que dicen, esto es Isaías, Dios hablándole al pueblo de Israel por boca de Isaías, dice, los que dicen que se dé prisa, que apresure su obra para que la veamos, que se acerque y venga el propósito del Santo de Israel para que lo sepamos. Bueno, que se apresure, que se dé prisa. Queremos ver la obra, queremos verla, a ver que nos la muestre, ¿verdad? Entonces es un desafío a Dios. Y entonces dice Isaías, hay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo, porque hay quienes se deleitan, disfrutan haciendo la maldad, y hay quienes piensan que sus acciones las hacen y que Dios lo aprueba, cuando en realidad son tinieblas, son obras de maldad. Dice, hay de los sabios a sus propios ojos e inteligentes ante sí mismos. Dice que justifican al impío por soborno y quitan al justo su derecho. Dice, por tanto, como consume el rastrojo la lengua de fuego y la hierba seca cae ante la llama, su raíz como podredumbre se volverá y su flor como polvo será esparcida. Porque desecharon la ley del Señor de los ejércitos y despreciaron la palabra del Santo de Israel. Por eso le decía que la maldad desafía las leyes divinas. La maldad siempre va a ir en contra de todo lo bueno. Y el cambio de gobierno va a ser bueno porque nos damos cuenta que los principios son buenos, pero el gobierno saliente lo que quiere es dejar el más daño posible. Es como, está asombroso usar este ejemplo, es como cuando alguien quiere causar estragos en una congregación. Lo que hace es irse de la congregación, pero llevarse a un montón. O si no está contento en la congregación, dañar a otras vidas para que las otras vidas también se rebelen a la autoridad. Porque así trabaja la maldad. La maldad, su esencia es atentar contra la autoridad divina, atentar contra todo lo bueno, rebelarse a Dios y rebelarse a su palabra, rebelarse a la autoridad de Dios, rebelarse a la autoridad de la palabra, rebelarse a las autoridades. Por eso es que es la maldad. La maldad, vuelvo a retomar esto, es llevada dentro de un efa. La maldad es una mujer, la llevan dentro de un efa a la tierra de Sinar para edificarle un templo, Babel. A tal grado que se empezó a edificar la torre de Babel y querían llegar al cielo evadiendo la sangre de Cristo. Y eso es lo que se maneja en todas las religiones. Y las religiones más grandes, que es el Islam y la Cera, Baal y la Cera, lo que es el catolicismo, llegar al cielo evadiendo la sangre de Cristo. Los musulmanes, llegar al cielo evadiendo al Dios verdadero, evadiendo el sacrificio de Cristo, poniendo su fe en Alá y en el profeta Mahoma. O sea, pero hacer a un lado el sacrificio de Cristo. Porque la maldad, su esencia es rebelión a Dios, rebelión a la autoridad divina, rebelión a la autoridad de la palabra. En eso se centra la maldad y desafía, la maldad desafía las autoridades. En el desafío se burla de las autoridades, hace mofa de las autoridades. Y cuando eso es lo que está haciendo el gobierno saliente aquí en Estados Unidos, mofándose y riéndose de la autoridad entrante.
Y eso, hermano, es maldad pura. Dejar, hermano, el gobierno lo más dañado posible, la economía lo más dañado posible, para que el presidente entrante le cueste poder levantar lo que prácticamente quedó destruido. Así trabaja la maldad. Y como trabaja la maldad dentro de las iglesias, es dañar a los miembros, sembrarle cizaña a los miembros para que se rebelen a la autoridad ministerial. Y al final muchas veces es dividir con tal de dañar ese lugar. Así trabaja la maldad, es lamentable. ¿Pero por qué? Porque la maldad hace que se deseche. Alguien que hace maldades es porque desecha los buenos principios, se revela a las autoridades, se burla y hace mofa de la autoridad. Aquí lo dice claramente, el pueblo de Israel fue tan impregnado de maldad que decían que se dé prisa, que apresure su obra. La queremos ver, a ver que se acerque y venga el propósito del Santo de Israel para que lo sepamos, como si Dios tuviera que darles cuenta a ellos. Y es que nosotros tenemos que entender, hermanos amados, por eso el pueblo de Dios tiene que tener cuidado aún dentro de las iglesias, cuando alguien quiere ponerlo en contra de las autoridades, cuando alguien se burla y se mofa de las autoridades, de la autoridad ministerial. ¿Por qué? Porque así trabaja la maldad. La maldad, cuando quiere dañar, daña a otras almas. La maldad, cuando quiere dañar, muchas veces lleva hasta la división de ese lugar para poder dañar todo lo que pueda en ese lugar. Así trabaja la maldad. Aquí dice, a ver, que se dé prisa, que se apresure su obra para que la veamos, que se acerque y venga el propósito del Santo de Israel para que lo sepamos, que nos dé cuenta, saber que, a ver, y entonces Dios les dice, ay de los que llaman al bien mal y al mal bien, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Dice, a los que son sabios ante sus propios ojos e inteligentes ante sí mismo, que justifican al impío por soborno y quitan al justo su derecho. Eso es lo que el gobierno saliente estaba haciendo y todavía está haciendo y seguirá haciendo en estas 2 semanas que le quedan. ¿Por qué? Porque lo que quieren es dejar un gobierno totalmente dañado, un pueblo, una economía totalmente dañada, todos los sistemas de salud totalmente dañados, el FBI totalmente dañado, la CIA totalmente dañada, las escuelas totalmente dañadas, todo totalmente dañado, porque así trabaja la maldad. Y si eso se ve dentro de las iglesias, así trabaja la maldad, dañando las vidas, burlándose, haciendo mofa de las autoridades. Así trabaja la maldad en las iglesias. Y estamos en tiempos finales, amados hermanos, en donde esto está bastante fuerte. ¿Por qué? Porque a la maldad no le interesa la ley de Dios. Por eso es que estaban preparando una persecución contra el cristianismo, y va a venir la persecución, aunque no con este gobierno probablemente, pero de que va a venir, va a venir. ¿Por qué? Porque la maldad odia a Dios, la maldad odia la palabra de Dios, la maldad odia los principios divinos, la maldad odia todo lo bueno, la maldad se revela a las autoridades, se mofa, se burla de las autoridades y muchas veces daña las iglesias. ¿Por qué? Porque a la maldad no le gusta la ley de Dios, se revela. Decimos a José Amaya, una de
él, su esposa se congregan acá con nosotros. Los bendecimos a ti, José, y a la hermana Nicolasa. Una bendición para nuestra vida. Les amamos mucho. Quiero decirle, amados hermanos, que el pueblo de Dios tiene que tener cuidado, porque cuando la maldad se infiltra dentro de la iglesia, es peligroso. Es peligroso. Lo lamentable es que el ministro lo tolere, lo acepte, lo promueva, establezca leyes en contra de la Escritura, o sea, honre la maldad. Qué peligroso es honrar la maldad, honrar al malvado, honrar al injusto. Eso no debería de suceder en las iglesias, pero como estamos en días en que el aumento de la maldad va a ser bastante fuerte, nosotros tenemos que entender que Dios trazó un camino para nosotros. La versión castellana dice: y con el crecer de la maldad se enfriará el amor en muchos. Voy a terminar con esto. La Escritura nos trazó un camino de ascendencia hacia lo bueno. Esto nos permite entender que conforme pase el tiempo, porque la maldad va a crecer, pero en nosotros, los hijos de Dios, conforme pase el tiempo, nuestra inclinación hacia lo bueno tiene que ser cada día más. Mientras que el rechazo a lo malo también será cada día más. Rechazar a lo malo va a crecer en nosotros, como va a crecer la inclinación hacia lo bueno. Esto nos permite entender, como profetiza la Escritura. El problema es que en muchos, el amor de muchos se enfriará por causa del aumento de la maldad. Y es tan terrible, voy a terminar con esto, que mucho pueblo creyente está siendo arrastrado por la maldad, porque sus obras de maldad las hacen, ni siquiera se dan cuenta o tienen conciencia de lo que están haciendo. Se rebelan a Dios, se rebelan a la palabra, se rebelan a la autoridad que Dios puso en cada congregación. ¿Por qué? Porque la maldad atenta contra todo lo bueno y atenta contra todas las leyes divinas. Considere lo que digo y que Dios le dé entendimiento. Si hubiera alguien, la única manera de mantenernos protegidos en contra de la maldad es que amemos la palabra, que amemos a Dios, que amemos al pueblo de Dios, porque la falta de amor a la palabra, la falta de sujeción a la autoridad de Dios, hace que las acciones del creyente aumenten en maldad. Es sencillo. Queremos saber si una persona ama la palabra, sencillamente veamos sus acciones. Si no, entenderemos que sus acciones evidencian si ama y teme a Dios, respetando a Dios, respetando su palabra, respetando las autoridades. Cuando se deja de practicar la palabra, y con eso termino, se le abre una puerta a la maldad. Y la maldad, su primer fruto es el rechazo a la palabra, el rechazo a la autoridad de Dios, el rechazo a las autoridades que Dios estableció. Si hubiera alguien que no conoce al Señor, hoy es una buena noche para comenzar el 2006, decirle: Señor, te abro mi corazón. Me estoy dejando arrastrar por la maldad y yo quiero que tú entres a mi vida. Quiero cambiar, quiero dejar de hacer esas acciones que van en contra de tu palabra. Ábrele tu corazón. Él quiere cambiarte, Él quiere transformarte, Él quiere renovarte, Él quiere salvarte para que estés la eternidad con Él. Ábrele tu corazón.
comienza este año con Cristo Jesús. No hay mejor lugar en el que puedas estar que en las manos de Cristo Jesús. Aparte de ello, si hubiera alguien que se ha alejado del Señor y empieza a practicar obras de maldad, vuelva. Y no me refiero a los que están afuera, sino muchas veces a los que están adentro, pero sus acciones son malvadas. Arrepiéntase, vuelva a Dios y humíllese delante de Dios. El hacer lo bueno siempre le va a dejar cosas buenas. El hacer lo malo siempre le va a atraer cosas malas. Vuélvase al Señor de todo corazón. Si hubiera alguien que esté enfermo, dígale: Señor, sáname, necesito que me sanes. Sáname, Señor, mis articulaciones, mi sangre, mis ojos, mis oídos, mis neuronas, mi corazón. Sáname, Señor. Yo creo que Dios puede hacerlo y que Él, su deseo es hacerlo. Termino con esto. Cuida tu vida en el temor de Dios. Cuida tu salvación con temor y temblor. Y cuida tu relación con Dios Espíritu Santo y con su palabra, que es el verbo que se hizo carne. Y por favor, hágale un clic ahí a su teléfono. Hágale llegar este mensaje a sus contactos. Honre a Dios primero y mándeselo. Creo que Dios quiere llevarle también a algunos de sus contactos una palabra nacida directamente desde su corazón. Esta es nuestra primera enseñanza de este año 2025. El día de mañana, si Dios nos presta la vida, estaremos de nuevo desde Carolina del Sur, hora de Carolina del Sur, a las 8 de la noche, con una palabra nacida directamente desde el corazón de nuestro buen Dios. Cuídense mucho, oramos por ustedes, no se olviden de orar por nosotros. Bendiciones, amado pueblo.